Activando la grabación. Listo. Entonces, equipo, vamos a revisar a partir del día de hoy nuestro módulo 2, ¿sí? El cual contiene 4 resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son estos resultados de aprendizaje? El primero es poder identificar la estructura, ¿sí? De ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El segundo es poder reconocer un ciclo o un proceso que está dentro de este sistema que se llama el ciclo PHBA. El tercero es identificar los peligros y en el cuarto, ya después de haber identificado los peligros, vamos a revisar cómo podríamos hacer para identificar los peligros, evaluarlos y también empezar a generar unos controles frente a esos riesgos que nosotros hemos identificado, ¿sí? Entonces recuerden que anteriormente en la clase pasada, ¿sí? Estuvimos revisando que habían unos conceptos, ¿no? Entonces, hay peligros y hay riesgos. De acuerdo a las definiciones o de estos conceptos claves dentro de este sistema de gestión, hablamos que el peligro, ¿sí? Es una situación que puede llegar a generarse, ¿sí? Y que ese riesgo, digamos que está de una u otra manera dentro de ese peligro. Es decir, me hago entender. Si estamos diciendo que hay, ejemplo, una lámpara, ¿sí? Que está suelta de una parte, está descolgando de una parte. Entonces, ese es un peligro que estamos identificando y que puede ser un peligro, y ya igual ahorita lo vamos a ir relacionando, y es un peligro que puede estar, ejemplo, a nivel locativo, ¿sí? Y dentro de este peligro, ¿qué puede ocurrir? Pues van a haber unos riesgos. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Que la lámpara le caiga encima a una persona y que pues de pronto a la persona tenga una lesión o incluso que la persona pues se vea afectada incluso hasta perder la vida. Entonces, esos son como los riesgos que se van a ir derivando de los diferentes peligros que nosotros vamos a estar identificando. ¿De acuerdo? Entonces, para que más o menos nos empecemos a hacer una idea cómo funciona el peligro y cómo funciona el riesgo. Entonces están los peligros y ahí adentro, dentro de los peligros, van a estar los riesgos que se pueden presentar de acuerdo a ese peligro que se está evidenciando. Vamos a arrancar con el primer tema y es hablar acerca de la estructura, ¿sí? De ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí vamos a partir de algo importante y es que esta estructura se va a mover en 3 ejes. El primero que es de medicina preventiva, el segundo que es de higiene, ¿sí? Y seguridad industrial. El tercero es un eje que se va a mover en salud, digamos, en una sana salud mentable, ¿sí? Entonces, digamos, allí vamos a mirar todo el tema que es emocional, todo el tema social, ¿sí? Entonces, toda la parte psicológica, entonces, que esa mentalidad o esa mente de nosotros esté saludable y esté sana. Entonces, vamos a revisar cada uno de ellos. No sé si de pronto alguien tenga algo que participarnos. Escucho por allí unas voces. Si no es así, denme en un momento, yo paso por aquí a la sala y silencio micrófonos para que no interfieran en la clase. Listo. Ay, bueno, antes de continuar, quiero contarles algo y es que quiero ofrecerles excusas porque resulta que están haciendo como un tema de construcción y acá pues hay por momentos un ruido fuerte, entonces espero si lo alcanzan a escuchar, me tengan paciencia, sí. La verdad puede ser un poco incómodo, pero pues bueno, voy a tratar de hablar un poquito fuerte cuando esté el sonido de golpes aquí de martillo para que ustedes pues puedan escucharme claramente. Y bueno, entonces me permito continuar por acá con la clase y es que vamos a empezar a hablar acerca del eje de medicina preventiva. ¿Qué va a pasar en este eje o cuál es la responsabilidad desde este eje? Allí se van a enfocar, ¿sí? A generar una promoción y una prevención y, por supuesto, control de la salud de cada uno de los trabajadores, ¿sí? Y para poder, digamos, garantizar ello,
allí la empresa tiene una responsabilidad y es que debe de cumplir con unos exámenes que se deben de realizar de manera periódica, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos exámenes deben de estar en 3 momentos. ¿Cuál es el primer momento? Por lo general, cuando nosotros hemos iniciado un trabajo, ustedes se han dado cuenta, ¿sí? Que al ingreso de este trabajo, cuando estamos en un proceso de selección y de contratación, allí nos realizan unos exámenes, ¿sí? Para verificar cuáles son las condiciones de salud en las que yo ingreso a laborar a esta empresa y si, por supuesto, cuento con la salud física y mental para desarrollar, pues, esa labor por la cual me están contratando. Estos exámenes, pues lo que hacen finalmente es verificar el estado de salud de la persona y que la empresa se dé cuenta que va, pues, va a quién va a contratar y en qué estado de salud. Por lo general, si usted tiene un resultado donde la salud pues, puede estar afectada, seguramente pues allí la empresa lo va a rechazar y no lo va a contratar para evitarse situaciones o acarrear una responsabilidad, ¿sí? De enfermedad laboral. Entonces allí la persona no es contratada y se descarta. El otro examen que se debe de realizar es un examen periódico después de un tiempo laborado, ¿sí? Hay unas actividades económicas que tienen pues una alta exposición, ¿sí? A razón de las diferentes tareas o responsabilidades que realizan y por ende allí se deben de realizar pues unos exámenes periódicos. Debería aplicar para todos, ¿no? Pero lamentablemente nos damos cuenta que las empresas, ¿cierto? No cumplen con esa parte de realizar este tipo de exámenes. Entonces allí por lo general, ¿qué hacen con estos exámenes? Pues van a validar que pasado, ejemplo, no sé, 2 años, pasado 3 años, 5 años, van a validar cómo está su estado de salud, ¿sí? Si de pronto la actividad o las responsabilidades que usted está llevando a cabo han acarreado alguna enfermedad laboral, o si por el contrario, pues usted sigue como una uva, ¿sí? Entonces, ese es el fin de estos exámenes periódicos. Después vienen los exámenes que nosotros llamamos de egreso. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de examen? Es un examen que que nos van a enviar, ¿sí? La empresa, cuando nosotros salimos de la empresa, ¿sí? Bien sea porque renunciamos, bien sea porque nos renunciaron, o bien sea porque se nos finalizó el contrato que pues estaba a término fijo, ¿sí? Entonces allí cuando ya nosotros tenemos esa salida de la empresa debería también de enviarnos esos exámenes de egreso para validar, ¿sí? Cuál es la condición de salud en la que nosotros estamos saliendo. Pero lamentablemente también vemos que muchas de las empresas pues no cumplen con este requisito, ¿sí? De enviar este tipo de examen. Y nosotros como trabajadores, como colaboradores, tampoco lo exigimos. Y ya con el pasar del tiempo, pues nos damos cuenta que vienen enfermedades, que vienen complicaciones, pero pues ya para ese entonces, pues es tarde, ¿sí? Porque no se hicieron unos exámenes cuando la persona pues salió allí de esta empresa. Puede ser que sí haya posibilidad de, digamos, de hacer algún proceso frente a ello, más sin embargo, pues es un proceso que se va a dar un poco más demorado, donde pues se va a necesitar como la intervención de abogados y demás, entonces va a ser un proceso eterno, ¿sí? Puede ser que dure, ejemplo, no sé, 2, 3 años, pero pues al final de cuentas, si se hace una buena investigación y se valida que la persona, a pesar de que no se hizo esos exámenes, ejemplo, de egreso, pues la enfermedad laboral que se desarrolló, pues es a razón de las actividades que realizó en determinada empresa, ¿sí? El siguiente eje de que nos va a hablar, ejemplo, o digamos, está un poco enfocado a poder buscar, ¿sí? Identificar y controlar factores de riesgo físicos, factores de riesgos químicos, factores de riesgos biológicos, ergonómicos, también, ejemplo, todos los que tienen que ver a nivel de seguridad en los lugares de trabajo, ¿sí? Más adelante vamos a ver de una manera detallada cuáles son esos riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Y vamos a mirar allí
cuál es su definición y cómo los podemos identificar, o a razón de qué se van a dar, ¿sí? A la exposición de qué. Entonces, allí importante dentro de este eje es que se van a implementar, ¿sí? Unas actividades comunes que se deben de realizar dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y son inspecciones de seguridad en las instalaciones, ¿sí? Entonces allí van a estar revisando o haciendo estas inspecciones en esos lugares de trabajo, ¿no? En todas las instalaciones de la empresa. También allí pueden estar realizando, ejemplo, un análisis de acuerdo a las diferentes áreas de trabajo, ¿sí? Pensemos en que estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que se dedica a fabricar zapatos. ¿Qué áreas podemos encontrar allí en una fábrica de zapatos? ¿Ustedes qué dicen? Ayúdenme a ubicar y a identificar las áreas de una empresa que fabrica zapatos. ¿Qué áreas podemos encontrar? Es una pregunta. ¿No? ¿Ninguno? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, se puede encontrar las máquinas, Sí. eh, se puede encontrar estantes donde se colocan la materia prima, que Ujú. son el cuero, las plantillas, donde Muy colocan bien. también el estante de los hilos. Son muchas Sí. áreas que pueden haber en una empresa de zapatos. Exacto, exacto, Mayra. Allí se van a encontrar diferentes áreas, ¿no? Donde van a estar ubicados, pues, todos los elementos que nosotros, o bueno, que es lo que se requiere para poder elaborar, pues, un zapato. Importante aquí, y es que si nosotros estamos hablando, ¿sí? De áreas, estamos hablando que podemos encontrar, de acuerdo a lo que nos mencionaba, Mayra. Vamos a encontrar, ejemplo, el área de bodega, ¿sí? Que es donde se guardan por lo general, pues como los cueros, las plantillas, ¿cierto? Todo este tema. Hay alguien que dice que no deja entrar. Bueno, vamos a revisar por acá. Listo. Dale, lo importante es que ya estás acá, Susana. Entonces, si estamos hablando de tipos de materiales, entonces va a haber un área de bodega, ¿sí? Si estamos hablando, ejemplo, de máquinas, ¿no? Entonces estamos hablando, puede ser de un área de corte, ¿sí? Donde ya allí se hace el corte de las diferentes piezas. Mm, si estamos hablando, ejemplo, ya de empaques y cosas como esas, puede ser un área de calidad, ya donde nosotros finalizamos como el empaque y todo del zapato, donde pues revisamos que estos zapatos ya estén en buen estado, ¿sí? Para poderlos despachar, algo así. Acá nos dicen la planta de trato de material. Bueno, sí, también puede estar allí esta área. El área de alimentación, por supuesto, vamos a encontrar dentro de la empresa, ¿cierto? Esos espacios donde nosotros podemos tomar nuestros break, nuestro almuerzo y demás. Entonces, de acuerdo a ello, ¿sí? Es importante tener en cuenta que partiendo, ¿sí? De esos diferentes factores de riesgo que se pueden presentar a nivel locativo y demás, entonces hay que validar, ¿sí? Allí, cuál es el análisis que vamos a realizar de los riesgos que se pueden presentar. En el área de corte, de los riesgos que se pueden presentar en el área, ejemplo, de calidad, de los riesgos que se pueden presentar en bodega y así sucesivamente. Se van a estar revisando, se va a estar haciendo un análisis muy detallado de cada uno de los oficios que se están realizando dependiendo de esas áreas. Lo otro que se van a implementar allí como actividades van a ser las capacitaciones sobre el uso de equipos de protección personal, ¿sí? Y el adecuado manejo de las diferentes herramientas que se utilizan para poder desarrollar, pues, la actividad que la persona, pues, está llevando a cabo, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. El siguiente eje, ¿ustedes qué creen? Si nosotros hablamos
que va a estar orientado a una salud mental. ¿Ustedes qué dicen? Aquí, ¿qué podría estar? ¿Cuáles serían, digamos, como los factores que van a estar implícitos en este eje? ¿O qué van a entrar a analizar o sobre qué van a trabajar en este eje? ¿Ustedes qué dicen? Denme unos ejemplos, por favor. Mm, bueno, entonces, como estamos tan callados, estamos tan tímidos, voy a empezar a hacer preguntas a las personas que estamos acá en la sala. Entonces, Julián Beltrán, ¿tú qué dices? Si estamos hablando que vamos a trabajar, ¿cierto? Desde el eje, la salud mental, ¿tú cómo crees que se va a trabajar sobre este tema allí, en este eje? Pues se puede decir que, pues, lo que más o menos entiendo es que se pueden utilizar los suplementos de protección para trabajar en ese tipo de trabajo, ¿no? Aparte, eso pues analizar los factores que pueden haber alrededor, es lo que más o menos se entiende. Vale. Eso en cuanto, ¿cierto? Al eje de higiene y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero si nosotros hablamos de salud mental, entonces resulta que desde este eje se va a empezar a trabajar sobre el bienestar psicológico de la persona, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo en este eje? Poder detectar, ¿sí? Factores de riesgo psicosociales que de una u otra manera vayan a causar estrés, ¿sí? En la persona, que también estén relacionados, ejemplo, acerca de la sobrecarga laboral que puede llegar a tener la persona, o incluso también van a entrar a revisar si dentro de ese trabajo, dentro de esa empresa, hay algún tipo de acoso laboral, ¿sí? Frente a alguno de los trabajadores o incluso con todos los trabajadores, si hay algún tema de acoso laboral. Entonces, importante aquí para poder llegar, ¿sí? A identificar pues estos factores de riesgo. El COPAS, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a tener unas actividades muy importantes, ¿sí? Va a desarrollar unas actividades muy importantes. ¿Cuáles son esas actividades? Lo primero es que va a empezar a implementar, ¿sí? Desde una encuesta, el poder evaluar, si poderle preguntar a los colaboradores, a los empleados, cómo es el clima laboral, ¿sí? Y si allí en el trabajo se presentan algunos niveles de estrés. Entonces van a empezar a preguntar, ejemplo, bueno, ¿y cómo es la relación del jefe con usted? Cuando el jefe, ejemplo, tiene que hacerle un feedback, ¿qué feedback viene siendo una retroalimentación? Entonces, allí le van a preguntar a la persona si su jefe le hace un feedback, una retroalimentación, ¿de qué manera se lo hace? ¿Se lo hace con una comunicación asertiva, utilizando las palabras adecuadas o por el contrario grita, levanta la voz, utiliza palabras que hacen sentir mal o menos a la persona? Entonces van a empezar a evaluar, ¿sí? Partiendo de algunas preguntas como estas, las que acabo de mencionar. También pueden realizar, ejemplo, talleres de manejo emocional o lo que nosotros llamamos inteligencia emocional, ¿sí? Con el fin de que la persona pues pueda tener un equilibrio, ¿sí? Entre su vida personal y el trabajo, ¿sí? Como para empezar allí a nivelar esos dos aspectos. Y lo otro es que se van a estar realizando, ¿sí? Intervenciones ante los diferentes conflictos que se puedan presentar y que de una u otra manera pues generen un mal ambiente laboral, ¿sí? Y desde allí pues esos son como básicamente los aspectos que van a estar revisando. Y eso en cuanto, ejemplo, a la estructura de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a hablar acerca del proceso PHVA. Resulta que este proceso tiene digamos que tiene un papel bastante importante porque es un ciclo que de una u otra manera se va a repetir las veces que sea necesario, ¿sí? Entonces allí
Este ciclo, ¿qué nos va a decir? Nos dice que la P, ¿cierto? Hace referencia a planificar, que es básicamente contar con unos planes, ¿sí? Que permitan empezar a mejorar lo que es la salud y la seguridad en los trabajadores. Entonces, ejemplo, si una empresa identifica que hay muchos accidentes por caídas, ¿sí? Entonces allí esta empresa que tiene que realizar pues una planificación de una estrategia, ¿sí? Que nos permita generar que este pues accidente, ¿sí? No se dé más o que por lo menos disminuya. Pero no solamente se va a quedar con esa estrategia, también va a empezar a capacitar, ¿sí? A las personas para que de una u otra manera estas personas comprendan cómo es la forma, ¿sí? De transitar por los diferentes pasillos, por las escaleras o por los lugares comunes, ¿sí? Importante dentro de ello que en la capacitación, ejemplo, si estamos hablando de unas caídas, ¿no? Que puede ser por el tránsito de un pasillo, es importante que allí también exista una buena señalización para que la persona, pues en la medida de lo posible, no corra tanto riesgo. Ahora bien, vamos a hablar de la H. La H hace referencia al hacer. Al hacer, es decir, a ejecutar, ¿sí? Esas acciones. Entonces, si yo anteriormente hablé de que dentro de esas acciones hay unas capacitaciones, pues eso es lo que voy a empezar a implementar, ¿sí? Esas capacitaciones. Si en el punto anterior hablamos, ejemplo, de que vamos a cambiar el piso por uno que esté menos resbaloso, entonces aquí lo vamos a implementar, ¿sí? De una u otra manera es el poder llevar a cabo, ¿sí? Implementar cada una de las actividades que en ese punto anterior estuvimos, digamos, como determinando o se estuvieron planteando. La B que hace referencia a verificar. Entonces allí, en verificar, ¿qué vamos a encontrar? Va a ser, ¿sí? Revisar cada una de las acciones o las... sí, como cada una de las acciones y planes que se generaron, ¿sí? Frente al riesgo identificado. Entonces, allí ya es más al accionar, al aplicar y de empezar a revisar cuáles son esos resultados que nosotros esperamos, ¿sí? Para el ejemplo, pensemos que 2 meses, ¿sí? Después de realizado determinada actividad, el área de seguridad y salud en el trabajo realiza los reportes de accidentes y también, adicional a eso, realiza entrevistas a los empleados, ¿sí? Que de una u otra manera pudieron presenciar, ejemplo, el accidente de trabajo y que de una u otra forma nos van a ayudar, ¿sí? A dar allí digamos, como unos soportes, ¿sí? Frente a la situación que ocurrió, ¿sí? Entonces allí vamos a empezar como a verificar con las personas que están alrededor cómo se dio la situación, ¿no? Y asimismo, si ya estamos aplicando pues unos planes, entonces cómo esos planes están reaccionando frente a lo que queremos atacar, ¿sí? Y en la medida de lo posible, pues que se pueda eliminar ese riesgo o ese peligro de raíz, ¿sí? Y que no sean pañitos de agua fría. Porque si son pañitos de agua fría, pues vamos a tender a perder dinero, tiempo, entre otras cosas allí. El siguiente es el actuar. Entonces, allí en actuar es empezar a tomar pues unas decisiones, ¿no? Para poder allí mejorar lo que es la eficiencia de las acciones, ¿sí? Que anteriormente pues, se contemplaron para poder mitigar pues ese riesgo o disminuirlo, ¿no? Y este sería el ciclo PHBA. Pero hay algo importante acá que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Unos elementos, y es que este ciclo
se va a estar repitiendo las veces que sea necesario. Es decir, más o menos, ejemplo, no sé, cada 6 meses nosotros entramos y evaluamos cómo es el peligro, pero también puede hacer que esto se haga, no sé, con una frecuencia de una semana o, ejemplo, en días, ¿sí? Lo importante es que este ciclo siempre cumpla como con el objetivo que al inicio pues se va a plantear. De acuerdo, equipo, ¿cómo vamos hasta el momento? Bien, hace falta información. Bien, profe. Estamos entendiendo. Bueno, yo escuché por allá una sola voz que dijo bien y los demás habemos Muy bien. Bien, bien. Ahora sí, ahora sí. Bien. Disculpen, qué pena, un momento, me permiten un momento, por favor. José, bueno, tienes la mano arriba, ¿tienes alguna inquietud, algún aporte? Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Erika, bueno, viendo acá la imagen en pantalla, entonces estaríamos hablando de ya efectuar el PS, PGSST. José, qué pena te interrumpo. Creo que tú estás si no estoy mal, estás en el portal. Necesitamos que las demás personas le bajen a los equipos para que no se escuche el eco y te entendamos. Porfa, le bajan a los equipos el volumen para poder comprender al compañero. Listo, intentémoslo de nuevo, José. Listo, José, creo que ya están diciendo que listo, que ya todos. Ya. Erika, te decía, bueno, viendo aquí el HPVA, quiere decir que ya estaríamos implementando el sistema de gestión para salud y seguridad en el trabajo, de acuerdo Así es. a los hallazgos o novedades que se encuentren, para poder hacer cualquier tipo de modificación en caso de riesgos, puede ser físicos, químicos, ambientales, psicosociales. Muy bien, así como tú bien lo estás mencionando, ya acá entramos en ese proceso de empezar, por decirlo de alguna manera, de empezar a atacar como esos peligros, esos riesgos que hemos identificado a nivel laboral, ¿no? Más sin embargo, hay una acotación que voy a hacer y es que, si bien es cierto, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues está enfocado a poder, digamos, implementar unas medidas, ¿cierto? Que nos ayuden a minimizar, ¿sí? Lo que son los peligros y los riesgos a nivel laboral, pero miren que esta información también nos puede ayudar a nosotros para aplicarla en cualquier entorno donde nosotros estemos, ¿sí? Ejemplo, hay unas personas que se encuentran allí en el portal, ¿sí? Entonces, desde el portal, todo este tipo de, digamos, de directrices que estamos revisando, pues se deben de aplicar para también allí evitar situaciones de riesgos o accidentes. Lo mismo, si nosotros estamos en casa, también allí debemos de tener unos conocimientos básicos, ¿sí? Para implementar pues esas normas de seguridad, ¿sí? Que más adelantico las vamos a estar revisando, que son muy generales y que por lo general se van a aplicar en cualquiera de los entornos donde nosotros estemos. Gracias, José, por tu aporte, por tu claridad allí, de acuerdo a lo que hemos ya venido dialogando. ¿En qué pantalla estamos? ¿Qué diapositiva están viendo? ¿Me confirman, por favor? El ciclo.
O sea, Listo. planificar, hacer, verificar y actuar. Muy bien. Entonces vamos a pasar por acá y vamos a empezar a revisar qué tipos de peligros podemos identificar. Entonces, partiendo de la información, ¿sí? Especialmente de lo que estamos hablando el día de hoy y partiendo de esta identificación de peligros, el día de hoy les voy a compartir un taller por medio de ¿qué? Por medio de, muy bien, Correo por electrónico. medio del grupo, ¿sí? Por medio del grupo de WhatsApp les voy a compartir un taller que ustedes van a empezar a desarrollar, ¿sí? Van a tener unas condiciones de entrega y demás. Entonces, para mí es primordial que, pues obviamente que desde la primera clase estemos supremamente atentos, pero hay que estar muy atentos con esta información porque es la información que ustedes van a necesitar para empezar a desarrollar su taller, ¿sí? Y para que ustedes lo puedan hacer de una manera correcta, pues necesitamos que se entienda, ¿sí? Pues digamos especialmente el módulo que viene de aquí en adelante que estamos trabajando. Entonces vamos a arrancar por acá con lo siguiente. Resulta que estos peligros que nosotros vamos a empezar a identificar, que vamos a conocer, ¿sí? Van a estar asociados a las diferentes actividades, ¿sí? Que se realizan, es decir, a las diferentes actividades económicas o responsabilidades que nosotros llevamos a cabo en un trabajo. Entonces, a razón de ello, se van a empezar a generar unos factores de riesgos, ¿sí? Que se van a identificar por medio de un peligro. Entonces, me voy a permitir leer lo siguiente y es, los factores de riesgo son aquellos fenómenos, elementos o acciones, ¿sí? Que sumados a algunas condiciones de las personas o de los ambientes pueden empezar a desencadenar accidentes de trabajo o a generar, ¿cierto? Con el transcurso del tiempo, unas enfermedades laborales. Entre los factores de riesgos y, bueno, entre los factores de riesgos a los que nos podemos ver expuestos debido a que a nuestra actividad económica o de acuerdo pues a la entidad en la que nosotros nos encontremos trabajando. Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de ellos. Ojo porque aquí van a haber muchos, ¿no? Entonces, es importante que los aprendamos a identificar y que no confundamos unos con otros, porque algunos pueden ser muy similares o tal vez por el nombre uno dice, ah, no, este peligro está asociado a tal riesgo, pero no, resulta que no. El riesgo pertenece a otro peligro. Entonces, hay que empezar a mirar muy bien cómo se van a asociar. El primer peligro que nosotros vamos a encontrar son los peligros físicos, que estos van a estar orientados a que a las condiciones ambientales, ¿sí? De naturaleza física, considerando, ejemplo, cómo la energía pues se puede llegar a desplazar en el medio. ¿Cómo nosotros identificamos que es, ejemplo, un peligro físico? Pues partiendo deme un momento, partiendo de que podemos vernos expuestos a las siguientes situaciones. Entonces, primero, a una iluminación muy fuerte, ¿sí? La iluminación muy fuerte puede ser como que si nosotros estamos trabajando todo el tiempo en un computador y si usted tiene todo el tiempo, ¿sí? El brillo de su computador muy alto, entonces allí va a tener una exposición a una iluminación fuerte. Disculpen porque hay alguien que me está escriba y escriba y escriba y no sé si necesiten algo, igual si escriben en el grupo, porfa me lo hacen saber. No, bueno, no sé. Después atenderé. El siguiente puede estar asociado a ruidos, ¿sí? Ahorita les estaba comentando, ¿cierto? Que acá en mi casa están
realizando, pues como en el segundo piso están realizando una construcción, están haciendo allí unos cambios. A razón de eso, pues hay un tema de martillo y de golpes y demás, que de una u otra manera pues generan una incomodidad. Si este ruido se volviera un poco más fuerte, entonces seguramente acá estaríamos expuestos a este tipo de ruidos. O pensemos hoy en día que nuestra ciudad está, digamos, en un caos un poquito elevado, ¿sí? Donde hay construcciones por todo lado, ¿sí? A razón del metro y también del Transmilenio. Partiendo de eso, pensemos en las personas primero que están realizando estas construcciones y también de las personas que están viviendo cerca de las construcciones. Estas dos personas están expuestas a ruidos fuertes a razón del tipo de maquinaria que se utilizan para una construcción. Y si la persona, ejemplo, que está allí elaborando, pues, o está haciendo partícipe de esta construcción, no utiliza, pues, esos equipos de protección personal, pues, seguramente va a presentar situaciones a nivel físico. Está, ejemplo, el tema de radiaciones ionizantes, no ionizantes, vibraciones y temperaturas extremas. Si nos vemos expuestos a cada uno de ellos o a cualquiera de los que estamos mencionando, se pueden generar en nosotros, ejemplo, sordera, fatiga visual, alteraciones ¿sí? En la piel, alteraciones en el sistema osteomuscular y también en el sistema circulatorio, entre otras cosas que pueden llegar a pasar a razón de exposición a peligros físicos o riesgos físicos. El siguiente son los químicos. ¿Ustedes qué creen? ¿En qué tipo de actividades o trabajos vamos a encontrar los peligros químicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que los podemos encontrar en dónde? Perdóname. Muy buenas tardes para todos. Pues Buena tarde. imagino que donde hacen esparción de químicos con pintura o Muy bien. Sí. ¿Qué más? Buenas tardes. En En, plan- área de en las expansión. plantas, en la En las planta, plantas. en la planta de bicola, puede ser donde hacen las gaseosas, los jugos, los esporay, todo eso contiene muchos Sí. químicos. Sí, muy bien. Excelente. Donde ¿Qué hacemos tal si hablamos de un hospital? ¿Será que Erika, nos aplica? Y si hablamos, ejemplo, de laboratorios, Erika, señor, los químicos normalmente se utilizan empresas de la elaboración de elementos químicos o farmacéuticos, también la parte hospitalaria, en la misma muy bien, casa con los compuestos que se utilizan para el aseo. También hay excelente. diferentes partes. Hablamos también en fábricas de pintura y la parte de maderas con el tema de lacas y elementos que se usan para lo mismo. Muy bien. Efectivamente, así como ustedes lo están mencionando, en estas diferentes actividades económicas podemos vernos expuestos a peligros químicos. ¿Por qué? Porque hay unos riesgos frente a gases y vapores, polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, humos metálicos, no metálicos, material particulado, entre otros, ¿sí? Y estos pueden generar en nosotros quemaduras en la piel, ¿sí? En los ojos, problemas respiratorios, intoxicaciones e incluso hasta enfermedades como el cáncer, ¿sí? Obviamente pues podemos presentar muchas más, pero esas son como algunas de las que se pueden generar a razón de la exposición a este tipo de riesgos y peligros, ¿sí? Vamos a analizar el siguiente. El siguiente son los biológicos. ¿Ustedes qué creen? ¿En qué trabajos, empresas podemos encontrarlos? Si hablamos de biológicos. En hospitales, Muy bien, en laboratorios farmacéuticos, pongamos de veterinaria. súper bien, sí. ¿Qué tal si hablamos de restaurante? ¿Aplicaría? Sí.
¿sí, cierto? Entonces, miren Sí. acá. Estos surgen a través de una exposición laboral a micro y a macroorganismos que puedan causar daños en el trabajador, ¿sí? ¿Cuáles son exposiciones a qué? A virus, hongos, bacterias, parásitos, picaduras, mordeduras, también puede ser, ejemplo, fluidos, excrementos, entre otros. Y estos van a generar infecciones, ¿sí? En los diferentes sistemas que nosotros tenemos, respiratorio, especialmente gástricos, ¿sí? Entonces van a generar allí complicaciones en ese sentido. Vamos a mirar cuál es el siguiente. El siguiente son los peligros biomecánicos, ¿sí? Y estos están orientados ¿a qué? A aquellas situaciones que tienen que ver con una adecuación en el trabajo, es decir, la fisonomía humana. Allí hay que partir de lo siguiente y es que los puestos de trabajo, ¿cierto? Y las dimensiones y las condiciones de las máquinas, equipos, superficies, herramientas de trabajo deben de tener unas condiciones, ¿sí? Específicas para empezar a desarrollar pues la tarea de una manera adecuada. ¿Para qué? Para evitar, ¿sí? Que a razón de que no se cuente pues con las condiciones que se requieren, podamos generar, ejemplo, lesiones, desórdenes en nuestro músculo esquelético, entre otras. Aquí, ¿qué van a evaluar o qué se va a estar revisando como riesgo? Posturas en el trabajo, esfuerzo, manipulación de cargas, ¿sí? Que más adelante vamos a ver algo acerca de la manipulación de cargas y movimientos repetitivos. Si nosotros hablamos de movimientos repetitivos, ¿ustedes qué creen? ¿Qué trabajo tendría un movimiento repetitivo? Erika. Un movimiento repetitivo es la función que tú haces a diario y siempre hace la misma función. La misma función. Esos son movimientos repetitivos, laborales. Muy bien. Por ahí, ¿alguien más quería aportar? Erika, estamos Señor. hablando también de los call centers, la producción en línea, la parte de transportación, los conductores y todo Sí. trabajo en el cual tenga problemas primordialmente osteomusculares. Estamos hablando de la postura de la persona y según lo que he estudiado y lo que he verificado por ahí investigaciones, debe colocarse elementos ergonómicos de acuerdo a la labor que ejecute cada trabajador para su función determinada y evitar enfermedades posteriores. Podría ser con las personas que están manejando computadores y otras, como te digo, temas osteomusculares. Muy bien, efectivamente. Entonces ya allí se nos adelantaron, ¿no? Y ya nos estamos mencionando acerca de medidas correctivas, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas correctivas que nosotros podemos empezar a aplicar frente a este tipo de peligros y riesgos? Vamos a continuar con el siguiente y son los psicosociales. Entonces, los psicosociales, ¿de dónde se van a derivar? Pues van a salir a razón de las deficiencias en la organización y la gestión del trabajo, ¿sí? Y estos pueden llegar a generar resultados psicológicos, ¿sí? Fisiológicos también y sociales negativos. ¿Cómo los identificamos? Cuando hay una mala organización o una mala gestión organizacional en la empresa a través, ejemplo, de las jornadas de trabajo, si exceden a lo que hoy en día pues está estipulado que serían las 47 horas semanales. Si, ejemplo, la organización del trabajo es mala, ¿sí? Ejemplo, digamos, al lugar específicamente, ¿no? A nivel físico, cómo está organizado. También allí se van a presentar, ejemplo, características del grupo social. ¿Qué quiere decir esto? Que va a influir mucho cómo la persona se comporta, ¿sí? En ese grupo social, pero también cómo son mis compañeros en el grupo social. Si son compañeros que nosotros llamaríamos en lenguaje coloquial compañeros tóxicos, ¿cierto?
No solamente hablamos de parejas tóxicas, sino que también podemos hablar de unos compañeros tóxicos que pueden generar, ejemplo, acoso laboral, que pueden generar, ejemplo, matoneo, entre otras situaciones en el lugar de trabajo. Contenidos de tarea, ejemplo, si las cargas laborales o las tareas laborales están, digamos, niveladas o por el contrario la persona está muy cargada de trabajo. Allí que se puede generar fatiga física, mental, ¿sí? Se pueden generar altos índices de estrés y pues también se puede generar, ejemplo, temas psicosociales que van a, de una u otra manera, afectar tanto la parte mental como la parte física a la persona. Entonces, importante también tenerlos allí presentes. Vamos con los mecánicos. En este caso, van a ser ese conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por una acción mecánica de elementos, ejemplo, como las máquinas, herramientas, ejemplo, el uso de piezas de trabajo, ¿cierto? O materiales, sólidos, fluidos, entre otros. ¿Cómo los identificamos? Con la manipulación de máquinas, equipos, herramientas, piezas de trabajo, materiales proyectados, entre otros. Y allí van a generar lesiones por atrapamientos, ¿sí? Golpes, cortes, en cualquier área de nuestro cuerpo, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Más adelante, cuando estemos en nuestro módulo 3, ¿sí? Vamos a estar revisando que allí van a haber unas normas de seguridad, pues para poder especialmente proteger lo que es la manipulación de máquinas y equipos de trabajo y evitar todo tipo de accidente, porque pues estos tienen un alto nivel de riesgo. Ahora vamos con los locativos. ¿Ustedes qué creen? ¿Los locativos cómo se pueden dar? No, ni idea. Pues resulta que estos están Los, orientados, ¿sí? los locativos yo pensaría que es como lo que es la estructura donde uno trabaja, la Muy bien. planta, o sea, la construcción, el sitio de trabajo, el lugar en sí. Exactamente. Va a ser todo lo que esté relacionado, ¿sí? A nivel estructural, físicamente, cómo están las condiciones del lugar donde yo estoy laborando. Entonces, allí se van a identificar por irregularidades en estructuras, superficies deslizantes o con diferente, pues, nivel, ¿sí? Va a haber también allí, ejemplo, almacenamiento inadecuado, caídas de objetos y condiciones de orden y de aseo. Si nosotros hablamos acerca de una empresa, ¿cierto? Que hace zapatos, que fabrica zapatos, entonces allí vamos a revisar, ejemplo, que en el área de calidad, pues debe de tener una iluminación pues adecuada para poder llevar a cabo, ¿sí? La tarea, pero adicional a eso, pues debe tener, no sé, mesas, ¿cierto? En condiciones buenas para poder colocar los zapatos y demás, para poder hacer como todo el proceso de empaque y demás. Pero resulta que una de esas mesas tiene una patica que está con una grieta. Entonces allí, pues esto ya va a ser parte también de esa estructura y de lo que hay a nivel locativo. Pero si también, ejemplo, pensamos en un enchufe, ¿sí? Que está como quemadito, ¿sí? Que en algún momento tal vez hubo un cortocircuito allí, pero pues nunca se ha cambiado y está como quemadito y cada vez que conectamos alguna máquina, algún aparato a ese enchufe, entonces bota chispitas, entonces seguramente también estamos hablando de algo locativo. Si vemos, ejemplo, una puerta, no sé, que suele pasar a veces, una puerta en el baño, ¿sí? Que está que se cae o está como medio descolgado, como torcida, ¿no? Entonces, allí también estamos hablando que es un riesgo locativo. ¿Qué puede generar? Lesiones, contusiones por caídas, golpes, cortes, entre otras más situaciones. Eléctricos.
Aquí básicamente es ese contacto que se va a tener, que no vamos a controlar, ¿sí? De manera adecuada cuando nosotros manipulamos todo elemento que tenga que ver con energía. ¿Cómo lo vamos a identificar? Con el contacto con alta y media y baja, pues digamos, tensión y con la estática, ¿sí? Y puede generar quemaduras, shock eléctrico, incluso hasta la muerte. Tecnológicos. ¿Quién me ayuda con los tecnológicos? ¿Quién hace lectura, por favor, si son tan amables de este punto? O de este peligro, más bien. Uy, De pero no seguridad, todos. de seguridad tecnológicos. Tecnológico, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres considera el riesgo tecnológico a los daños o pérdidas potenciales que puedan presentarse debido a los eventos generados por el uso y acceso a la tecnología, originados en sucesos atrópicos, naturales, socionaturales y propios de esta operación. Estos son explosión, fugas, derrames, incendios. Pueden producir emergencias generales con heridos y muertos. Muchísimas gracias. Entonces, básicamente aquí es esa manipulación, ¿cierto? De manera adecuada con esas tecnologías o con esos medios tecnológicos. Este tiene una particularidad que acaba de leer la compañera y es pueden producir emergencias generales, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de que puede ocurrir una explosión, pues seguramente allí pues va a ser una emergencia, primero porque pues se requiere de un personal externo para dar atención a la situación y segundo porque se van a ver varias personas afectadas, ¿sí? Donde queden muy heridos, ¿sí? O donde las personas pues incluso pierdan hasta la vida. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta característica en el caso de estos peligros tecnológicos, ¿sí? Ahora, vamos a revisar los de accidente de tránsito, ¿sí? Entonces aquí no, hacen referencia a todo evento generado, ¿sí? De manera involuntaria, ¿sí? eh, que tenga que ver con choques, volcamientos, obstáculos, bueno, todo lo que tenga que ver con accidentes de tránsito de una u otra manera. Aquí pues pueden generar contusiones múltiples, ¿sí? Fracturas, traumas e incluso hasta la muerte. Entonces este es un riesgo bastante alto, especialmente para aquellas personas que trabajan en temas de transporte. Hay otros que son los públicos, ¿no? Y estos públicos son a los que nosotros nos vemos expuestos cuando estamos en espacios públicos, ¿sí? En general, cuando estamos en la calle, cuando estamos esperando el bus, cuando transitamos por las diferentes calles para podernos desplazar. Y allí se van a presentar los siguientes y son robos, atracos, atentados, desorden público, sí, que haría referencia, ejemplo, a cuando pues manifestamos, entre otros. Y vamos con el siguiente, y es el de seguridad y trabajo en alturas. Este tiene una particularidad y es la siguiente. Y es que estos digamos, se denomina trabajo en alturas, ¿sí? Cuando esta actividad corresponde a cierto, digamos, nivel o cierta altura en metros. Entonces, en este caso, si estamos hablando que la persona trabaja en alturas, pues debe de tener 1,5 metros, ¿sí? O de ahí para arriba. De ahí para abajo ya diríamos que no es un trabajo en alturas porque pues no cumple con las condiciones de metros que estamos mencionando, ¿sí? Y acá pues si ocurre una caída de alguna de las personas pues que están laborando en estos trabajos de alturas pues se pueden producir traumatismos, ¿no? Múltiples donde pues el cuerpo se sufra varias fracturas, cuadruplegia, ¿no? Incluso hasta la muerte, entre otros que se pueden presentar allí. Listo, fenómenos naturales. En fenómenos naturales, ¿cómo se pueden identificar o cómo ustedes creen que se puede dar este de fenómenos naturales?
Tornado, tormentas. Sí, muy bien. ¿Ustedes qué creen por estos días que estamos en invierno? ¿Será que se han dado fenómenos naturales? Profe. ¿Qué dicen ustedes? Sí se han dado Sí, ¿cierto? inundaciones. Exacto. Claro. Inundaciones, derrumbes, ¿no? A razón de las fuertes lluvias también se han presentado derrumbes. También este fenómeno natural se puede dar por vendavales, huracanes, sismos, tsunamis, aunque pues este tipo de, digamos, de fenómenos naturales no suele pasar acá en Colombia, pero sí en otros países. Igual se categorizan pues acá en este peligro de fenómenos naturales. Estos, al igual que el de tecnológicos, se convierten en una situación de emergencia o catástrofe, ¿sí? Y allí es necesario que nosotros pues también pues solicitemos ese apoyo de personal externo y capacitado para dar atención pues al fenómeno, que se pueden generar lesiones, enfermedades e incluso hasta la muerte. Esto es básicamente, ustedes ya después en casita pueden hacer, esto es como un pequeño resumen de todos los peligros que identificamos, ¿sí? Entonces aquí, este específicamente nos habla, ejemplo, de peligros ya más para funcionarios administrativos, ¿no? Entonces, que realizan labores a nivel administrativo. Entonces, aquí nos menciona que puede ser los biomecánicos, están los psicosociales, están los biomecánicos, están, ejemplo, los biológicos, psicosocial, químicos, están los físicos, están también condiciones de seguridad, como para que los tengamos allí en el radar. Pero básicamente cada uno de ellos va a describir lo que ya hablamos anteriormente. Listo, equipo. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, voy a hacer un corte acá en este momento y voy a entrar a hacer la explicación de nuestro taller. Entonces, permítame en un momento, les voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir de nuevo para mostrarles el taller. Gender, ¿tienes alguna inquietud? ¿Todo bien? Todo súper bien, listo. Gender, qué alegría tenerte por acá. Oiga, me costó entrar por la señal porque estoy en zonas rurales, en vereda. Entiendo. Bueno, pero chévere, chévere que te hayas logrado conectar. Chun, 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 chun. Es que se me perdió. Bueno, ¿quién recuerda cuando nosotros finalizamos el curso? Son 8 clases. Sí, bien, esa la tiene claro. 8 clases. Y estamos finalizando nuestras clases el 5 de junio. ¿Sí, sí lo recordaban o no? Si estamos hablando que finalizamos el 8 de junio, ya les indico cuándo va a ser la entrega de nuestro taller. Permítanme que ya estoy aquí abriendo de esto. Sería el 5 de junio. Dime. Lo más probable es que sea el 5 Que de se me junio. pierde la señal. Uy, no logro. Si alguien le entiende y me traduce, genial. 5 de julio. Que lo más probable es que sea el 5 de junio. Ah, sí, 5 de junio. Pero no, para la entrega del taller no, porque
está muy encima de la finalización. Entonces, ya después poseo problemas para las notas con ustedes. Vamos a hacer la entrega de este taller el martes 3 de junio, pero igual se los voy a colocar acá. Apúntelo por ahí, pero igual lo dejo acá en el taller. Entonces, martes. Ya les voy a proyectar, denme un momento, martes 3 de junio. Listo. Acá. ¿Están viendo un documento Word? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Dice taller Sí, de señor. identificación de peligros y evaluación de riesgo. Objetivo, fecha de Muy entrega. bien. Así se llama nuestro taller, taller de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Que nosotros aprendamos a identificar los peligros, ¿sí? Y empecemos a generar una evaluación de los diferentes riesgos que se Qué pueden pena. presentar en el lugar de trabajo. Dime. No, a mí no me está proyectando la misma imagen. ¿Qué ves tú? Dice identificación de peligros, evaluación y riesgos y sus controles. ¿Y sus controles? Bueno, voy a dejar de compartir un momento. Y comparto de nuevo. Ay, creo que a ti se te quedó pegado en la imagen de la presentación. Voy a cerrarla. A ver si de pronto ya como que reacciona. Aquí la pantalla. Nuevamente comparto. Listo. Estoy proyectando de nuevo el taller. Entonces, estábamos hablando que el objetivo es poder identificar los peligros y evaluar los riesgos que se pueden generar o presentar en el lugar de trabajo. Tiene una fecha de entrega este taller y es para el día martes 3 de junio de 2025. La hora en que se va a entregar antes de medianoche, es decir, un plazo máximo hasta las 11:59. ¿Por qué medio ustedes van a entregar este trabajo? Lo van a entregar por medio del correo electrónico. Me lo van a enviar a mi correo electrónico. Debidamente marcado, ¿no? Es decir, van a colocar nombre completo para que se logre identificar, incluso hasta el documento para poder mirar, porque a veces no colocan los nombres completos, entonces me puedo guiar por el número de documento para lograrlos identificar y colocar la respectiva nota. Este taller ustedes lo pueden presentar en parejas o lo pueden presentar de manera individual, ¿sí? Ustedes van a ver cómo es la forma mejor de trabajarlo, porque sé que puede ser que hay unas personas que están pues como aledañas, ¿sí? Pero otras sí están muy lejos. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes definen cómo van a trabajar. Pero si definen ejemplo que va a ser en parejas, por favor, me dejan el nombre de las dos personas que están entregando el taller para colocarles la respectiva nota. ¿Qué vamos a hacer? Este trabajo se va a entregar en la siguiente herramienta. Es una herramienta digital, ¿sí? Puede ser una presentación, Canva, PowerPoint, ¿sí? Bueno, como ustedes quieran una presentación. También está la posibilidad de presentarlo en Word, que podría ser en este mismo documento que yo les voy a compartir, ¿sí? Simplemente es que ustedes desarrollen cada uno de los puntos y listo, pare de contar. O puede ser a través de un folleto. Esos son como los 3 medios que ustedes o herramientas que ustedes pueden utilizar para el desarrollo de este taller.
Ahora, acá nos dicen que ustedes deben de utilizar ejemplos relacionados con situaciones laborales que se van a relacionar, ¿sí? Con un escenario de trabajo que ustedes van a escoger. Ya ahorita revisamos eso. Y que adicional, bien sea a la presentación, bien sea al Word o bien sea al folleto, usted le va a colocar imágenes, ¿sí? A ese documento, a esa herramienta que usted decidió, le va a colocar imágenes que se relacionen con, ¿qué? Con el escenario de trabajo que usted haya escogido. Ahorita lo revisamos. Entonces, miren acá. Resulta que para poder desarrollar el trabajo, usted debe de escoger un escenario laboral. Al final de este documento hay unos escenarios laborales. Está el almacén, está la construcción, está el laboratorio, está restaurante, está transporte, está sector salud y está sector campo. Entonces, ustedes van a elegir en cuál de ellos quieren trabajar. Yo quiero trabajar, ejemplo, en laboratorio. Listo. Ya sabemos que usted va a utilizar imágenes relacionadas ¿a qué? Al laboratorio, ¿sí? Ahora, ¿qué debe contener este taller? Entonces, un título que usted va a sacarlo o lo va a crear a razón de qué? Del escenario de trabajo que usted escogió. Yo acabo de escoger laboratorio. Entonces, ¿qué título puedo llegar a colocarle a este taller? Gestión de riesgo en laboratorios, ¿sí? Podría ser un título, ¿sí? Pero tiene que relacionarse con el escenario de trabajo que usted escogió. Si voy rápido con la explicación y hay inquietudes, por favor, me interrumpen. No estoy viendo la pantalla, ¿listo? Me interrumpen y me preguntan porque es importante que ustedes comprendan cómo van a desarrollar el taller. Ahora, hay una introducción. En esta introducción ustedes que deben de colocar una explicación breve, ¿sí? De la importancia de lograr identificar unos peligros o los peligros en ese escenario de trabajo que usted escogió. En mi caso, entonces, laboratorio. Ah, bueno, entonces, ¿qué puedo decir allí? No, es importante identificar, ejemplo, los peligros que hay en laboratorio para evitar accidentes relacionados, ejemplo, con quemaduras en la piel. Y entonces allí hacen una breve explicación de la importancia, ¿sí? Que se debe tener, pues, al momento de identificar estos peligros. El tercer punto nos dice que hay que hacer una identificación de peligros. Acá dice lo siguiente, cada aprendiz debe de identificar un posible riesgo, ¿cierto? Por cada uno de los peligros. ¿Cuántos hay? 14 peligros. Esos fueron los que acabamos de ver. Biológicos, mecánicos, físicos, psicosociales, ¿sí? Todos esos me suman 14. Entonces, usted por cada uno de esos va a identificar un riesgo. Entonces, si yo hablo, ejemplo, de un riesgo locativo, de un peligro locativo, voy a identificar un riesgo. Ah, bueno, si estamos hablando locativo, entonces podemos decir que en laboratorio, ¿cierto? Si hablamos de locativo, en laboratorio vamos a decir que si se riega, ¿sí? Ah, no, mentiras, porque es locativo. Si estamos hablando de locativo, podemos decir, ejemplo, que el lugar donde se hace como la limpieza, ¿sí? De los químicos o de los frascos y de todos los elementos que utilizamos, resulta que, no sé, el lavaplatos, por decirlo de alguna manera, está roto a la parte de abajo, tiene una fisura la tubería. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues primero estoy hablando de que es locativo y segundo estoy hablando que por allí se pueden salir pues esos químicos que nosotros estamos lavando y puede haber una exposición también a un riesgo químico. Entonces, si ven, aquí ya a razón de una sola situación, pues se identificaron dos riesgos. Y ustedes así es como tienen que hacer el ejercicio por cada uno de ellos. Solo identifiquen uno. No vayan a identificar más por cada peligro, porque si no, nos volvemos una locura.
Ese es el tercer punto, ¿sí? El cuarto punto va a ser empezar a realizar o a darle como una clasificación a ese nivel de riesgo. Pero este punto ustedes no lo van a hacer todavía. Si lo quieren hacer, pues ya es, digamos, responsabilidad de ustedes. ¿Por qué? Acá yo les dejo un video explicativo donde les van a decir a ustedes cómo van a generar el nivel de riesgo por estos riesgos que ustedes identificaron acá. Entonces, me explico. Yo le voy a generar un nivel de riesgo, si voy a identificar qué nivel de riesgo tiene lo que acabé de mencionar, es decir, la tubería rota, ¿sí? ¿Qué tanto nivel de riesgo tiene? Si es 1, si es 2, si es 3 o es cuánto, ¿sí? Pero resulta que para llegar a ese resultado, ¿sí? Yo debo de tener en cuenta unos elementos. Aquí hay unos elementos, aquí hay otros elementos. Y partiendo de estos elementos que yo voy a analizar, voy a llegar a un resultado como este, riesgo moderado, ¿sí? De acuerdo al porcentaje, después de haber analizado acá y después de haber analizado acá. Por eso les digo que es mejor que no lo hagan todavía hasta que nosotros hagamos la explicación aquí en clase y veamos cómo se va a realizar este procedimiento. Pero esto de aquí para arriba usted ya lo puede adelantar porque ya tiene el conocimiento, porque ya lo vimos hoy en clase. Entonces, esto sí lo puede adelantar. ¿Qué más puede adelantar? No más, no mentiras. No, sí pueden ir adelantando otras cosas. Ejemplo, medidas correctivas, pues no lo hemos visto a profundidad, pero vamos a colocar un ejemplo acá. Y es el siguiente. Si estamos hablando, ¿cierto? De laboratorio, si estamos hablando que la tubería está rota, ¿ustedes qué creen cómo podemos solucionar ese riesgo? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué piensan ustedes? Profe, una pregunta es Para que pongamos, yo en el laboratorio en el donde estaba, pongamos allá hay una parte en el lavamanos donde se sacan las muestras, donde se echa el químico que se hace para poder sacar la muestra dentro de ese vidrio. Entonces pongamos, siempre ponemos un tanque o un balde o una cosa que es donde se echa el riesgo biológico de ese químico. Pongamos si Sí, es una muestra de orina, una muestra de sangre, una muestra de lo que haya sido o un cuerpo lógico. Y de ese caso se hace o sea, se pone debajo del lavamano un tanque con su debido cosito y se mete el cosito ese del lavamano que va ingresado allá con ese sí. químico. Entonces, eso sí es un riesgo locativo, pero desde el momento que se llena el tanque, pues uno lo tapa y le pone riesgo biológico. Ujú. ¿Eso se puede o no se puede colocar? Sí se puede colocar, pero yo diría más bien que no lo marcas, ¿sí? Simplemente lo dejaste allí y si no se marca, entonces ahí es cuando ya viene el riesgo, Ah, ok. Sin rotular. ¿sí? Si no le colocas la etiqueta La rotulación, pertinente que lo identifica como un riesgo como y que hay que biológico. tener cuidado con este riesgo, sí. Sí, porque pongamos, cuando salen ya cosas de la nevera, ya es diferente, entonces ya es un riesgo, sí, ya entendí. Ok, ¿Sí? Listo, listo. súper. Entonces, en este caso, ¿qué deberíamos hacer con esa tubería? Pues reemplazarla, ¿cierto? Que aquí básicamente si nosotros reemplazamos por completo la tubería, compramos una nueva y hacemos como todo el cambio, aquí yo estaría hablando, ¿sí? De acuerdo a la pirámide de jerarquía de controles, porque ya aquí yo estoy aplicando una medida de control, ¿sí? Frente a ese riesgo, entonces aquí yo voy a decir que si yo hago ese ejercicio, pues voy a eliminar por completo el peligro, ¿sí? Pero si simplemente en vez de quitar la tubería, lo que hago es colocarle, ¿cómo dirían eso? Mm, como un retazo o algo así, pues yo sé que en retazo se dice en temas de costura, ¿no? Pero colocarle allí como una pieza o algún líquido que selle pues como la tubería,
allí ya lo que estoy haciendo es un ejercicio, ejemplo, de reemplazar el peligro. Más sin embargo, puede hacer que con el tiempo, ¿sí? Este líquido o este elemento que se utilizó para sellar se vea afectado por algunos químicos que pues pasan por allí, porque no sabemos cuál va a ser la reacción de una mezcla como esas con la reacción de un químico, ¿sí? Un líquido que estemos enviando allí por la tubería, entonces puede hacer que con el tiempo, pues digamos, como líquido que se aplicó o ese sellante se vea afectado y nuevamente vamos a tener un peligro. Entonces, digamos que así más o menos es como funcionan las acciones correctivas y de control que se van a aplicar, ¿sí? Pueden intentar ir haciendo ejemplo este punto a ver cómo les sale y ya a medida que vamos avanzando en clase, pues ustedes lo van perfeccionando para que les vaya quedando así súper bien para la entrega el 5 de junio. Y el último, bueno, en este caso también vamos a aplicar lo que es la jerarquía de controles. Entonces, mirar cómo puedo eliminar el peligro o el riesgo, ¿cierto? ¿Cómo puedo sustituirlo? ¿Cómo puedo generar, ejemplo, una ingeniería de controles que me habla a mí de aislar al personal de ese peligro, ¿sí? Controles administrativos, entonces sería empezar a trabajar con las personas la forma en la que están realizando determinada tarea, que ya no se realice de la forma en que la están haciendo, sino que busquemos otra forma de hacerlo para empezar a controlar pues ese peligro. Y el último es poder proteger a la persona con un equipo de protección personal, ¿sí? Si no lo tiene, entonces poderle dar ese equipo. Pero si lo tiene, ¿cómo lo podemos mejorar frente pues al riesgo o peligro que estamos identificando? Y el último ya es básicamente colocar el equipo de protección que consideramos que se debe tener en ese lugar de trabajo para desarrollar las diferentes actividades que tienen allí. Equipo, pregunta, ¿queda claro? ¿Quieren que especifiquemos alguno de los puntos del taller con más detalle? ¿O en el camino vamos charlando y vamos mirando cómo les va saliendo de acuerdo a lo que vamos avanzando en clase? Erika. Dale, José. Erika, yo te José, envié dale, ¿me escuchas? un mensaje por interno para que lo revises, por favor. Claro que sí, ya reviso. ¿Alguien de pronto que tenga alguna inquietud referente a lo que acabamos de revisar? ¡Ay, qué chévere! Todos allá juiciosos. Vamos entonces aquí, tan, tan, tan. Claro que sí. Entonces yo te comparto la información por WhatsApp. Muchas gracias. Listo, equipo. Chun, chun, chun. Bueno, entonces ya tenemos la explicación del taller, ya sabemos cómo lo vamos a desarrollar, qué se va a presentar y demás. Son las 4:35. Equipo, bueno, ahorita pues debo de atender un tema laboral adicional que me salió. Entonces les voy a pedir el favor que por el día de hoy pues ya dejemos la clase hasta aquí. Más bien aprovechemos, ejemplo, estos 25 minutos que quedan de clases y si quieren pueden invertirlos, ¿sí? En el desarrollo del taller para que puedan ir avanzando con el taller. Parece, ¿sí? Cuando nosotros vemos en días y vemos acá en el calendario, vemos que, digamos, tenemos bastantes días para poder desarrollarlo, pero miren, chicos, el tiempo pasa supremamente rápido y nos puede coger el tiempo, entonces mi sugerencia es que desde el día de hoy empiecen a desarrollar este taller. No es tan complejo, pero pues sí tiene un tiempo que ustedes deben de invertirlo. Entonces estamos hablando que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tienen 12 días, ¿sí? Para desarrollar su taller. Perdón, yo les dije a ustedes, ahorita les dije es que el 5 de mayo, del 5 de junio no es el 3 de junio igual se los dejé en el documento.
Voy a enviarles de manera inmediata por el grupo, ¿sí? El taller para que ustedes lo tengan. Si de pronto a alguien no le llega, por favor me lo hacen saber y se los envío. Si alguien tiene complicaciones para abrirlo en Word, me envía un mensaje, lo convierto en PDF y se lo comparto. Porque a veces tienen complicaciones para abrir los documentos en Word desde el celular o desde los computadores. Me encanta verlos allá todos juiciosos a los que están en el portal, conectados, qué bien, chévere, sigan asistiendo al portal, pues quienes se comprometieron a ir a conectarse desde este lugar. Bueno, ya estoy aquí nuevamente abriendo para compartirles el taller. Ya les leo, ya les leo. Denme un momento. Ya se fue el taller. Porfa, me confirman si les llegó, si lo pueden abrir. Que en los celulares no se puede ver el documento. Listo, vale, chao, cuídate. Voy a entonces a enviarles también, ya les envío el PDF para evitarnos situaciones y que ustedes no puedan abrir el documento. Entonces, permítanme y ya. Fecha, listo. PDF y voy a colocarle la fecha de hoy. 22 de mayo. Es el mismo documento, recuerden para que no se vayan a angustiar, que es que, como así, que dos documentos, es el mismo documento, solo que se los comparto en PDF. Listo, equipo. No siendo mal, les deseo una excelente y bendecida tarde. Nos vemos la próxima semana, el martes. Muchas gracias por el compromiso de estar aquí en el taller, en el curso. Bueno, Pilar, me dices que te has estado tratando de comunicar. Ya te escribo para que charlemos. Gracias, José. A todos una feliz y bendecida tarde. Gender, ¿tienes alguna pregunta? Todo bien, estaba un poco perdido por la señal, pero bueno, ahí te mandó lo del taller y yo me guío por ahí. Gracias. Dale, Gender, igual cualquier cosa, porfa, me avisas. Bueno, pues de acuerdo a nuestra conversación anteriormente, no te había incluido en el listado, pero pues ya sabiendo que sí puedes asistir, te incluyo. Ok, gracias. Bendecida tarde. Igual para ti, chao. Cuídate mucho, bendiciones. Chao, profe, gracias. Chao, chicos, cuídense. Chao, profe, Dios la bendiga. Chao. Cuídense, juiciosos, descansen.